donde son lesiones muy grandes, ¿no? Entonces ahí son a veces tratamientos paliativos. De hecho, la gran mayoría de los casos esos pacientes son asintomáticos, no presentan ningún síntoma específico. Si nos vamos a los años 60, 50, la gente tenía mucho crecimiento de tiroides, ¿no? Presentaba mucho bocio. Bienvenidos a Dosis de Salud, todos los miércoles a las 7, ya saben, les tenemos un nuevo episodio en su canal Salud 180 que nos ha ido espectacular y el día de hoy no será lo menos porque tenemos como siempre un gran experto que nos acompaña para hablar de un tema muy interesante, cáncer de tiroides. Mucho hemos escuchado al respecto, así que sin más le doy la bienvenida justamente al doctor Roberto Juárez que nos acompaña en este episodio para hablar, doctor, pues de esto, pero primero las credenciales para que veamos y sepamos con quién estamos. Su especialidad es en cirugía oncológica, está en el Hospital Roma, Hospital Ángeles Roma y Hospital Ángeles Pedregal, ¿es correcto, doctor? Así es. Y bueno, pues además he estudiado en la UNAM, especialidad en cirugía general y cirugía oncológica por la UNAM en el Hospital General de México. Es también adscrito al Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI y obviamente miembro de la Sociedad Mexicana de Oncología, doctor, y siempre lo digo, no dejan igual de acreditarse, de estudiar, de actualizarse, ¿no? Sí, así es. Muchas gracias por la invitación. Sí, pues es una especialidad que pues demanda estudio permanente, por lo que pues sí hay que estarse preparando continuamente para estar actualizados en todos los temas, ¿no? Y particularmente en del día de hoy que es el cáncer de tiroides. Claro, entonces cáncer lo hemos escuchado, tiroides hemos escuchado también, ¿no? Entonces si empezamos primero por la tiroides para ubicar. Claro. Sí, la tiroides es una glándula que se encuentra justamente en el compartimento anterior del cuello. Es encargada de secretar todas las hormonas tiroideas que se encargan. Nosotros llamamos que la tiroides es como el termostato del cuerpo, ¿no? Okay. Cuando se encuentra con elevación, el paciente está hiperdinámico, está muy rápido, está todo acelerado. Uh-huh. Y cuando está con disminución en la función, está aletargado, lento. Okay. Todo se hace más, están gorditos, todo el tiempo están cansados, fatigados, etcétera. Entonces esa es la función de la tiroides, ¿no? Después, pues bueno, ya empezamos a tener algunas situaciones donde se llega a presentar algunas lesiones, ¿no? No todas las lesiones en tiroides es cáncer, ¿no? Si hiciéramos, no sé, un promedio o un estudio a todos los pacientes, por ejemplo, 100 pacientes que van caminando aquí afuera, no sé, más o menos entre un 40-60% tendrían alguna lesión en la tiroides, okay, ¿no? Es muy alto el porcentaje. Sin embargo, ¿cuál realmente tiene un peso importante en el sentido de una lesión maligna? Es más básicamente entre el 5 y el 10% más o menos que se llegan a presentar. Entonces, pues sí, es una situación muy frecuente. De hecho, es la neoplasia más frecuente en hormonas, en las glándulas endócrinas. Uh-huh. Pero pues bueno, sí, no todo es cáncer, o sea, claro, sí, claro, un porcentaje significativo, por eso es que lo vemos, pero pues bueno, tiene que requerir su estudio. ¿Y cuando no es cáncer, qué puede ser? ¿Nódulos o...? Sí, pueden ser adenomas, que nosotros le llamamos principalmente quistes, o únicamente nos le vemos nódulos hiperplásticos que crecen tejido tiroideo un poquito más de lo normal, pero nos representan algunas situaciones, ¿no? O sea, hay personas que igual nunca nos daríamos cuenta en dado caso que no nos hagamos una revisión. Así es. Okay. De hecho, la gran mayoría de los casos, esos pacientes son asintomáticos, no presentan ningún síntoma específico. Cuando presentan síntomas es porque el nódulo o la lesión ya es un poquito mayor, entonces el mismo paciente al estarse bañando, al estarse tocando o algo, nota el nódulo, ¿no? O cuando alguien está como usted está frente a mí, entonces, o sea, noto algo raro en tu cuello, ¿no? Lo tocas, ya tocas la lesión. ¿Una protuberancia le llaman? Una protuberancia, una lesión, una bolita, okay, un nódulo, es como lo detectamos, ¿no? Que siempre es de forma, pues no directa, sino porque se nota alguna situación. Cuando son muy grandes, no sé, mayor de 4 o 5 centímetros, entonces sí genera alteraciones de forma local, ¿no? Entonces sí ya empieza a comprimir algunos órganos que están cercanos, como la tráquea, como el esófago, como el nervio laringeo recurrente que se encarga de
abrir y cerrar las cuerdas, entonces ya tenemos síntomas, ¿no? Entonces presenta un poco de tos, un poco de falta de respiración, dificultad para pasar alimentos, cambia la voz porque al comprimir el nervio, la voz empieza a hacerse más disfónica, le llamamos, como más ronca. ¿Afecta a la cuerda vocal? La cuerda vocal, es que los nervios justamente son los que dan la movilidad a las cuerdas vocales. Entonces, al crecer sobre el nervio, genera alteración en ese mismo nervio para la apertura o cierre de las cuerdas, y eso hace un cambio de la voz, ¿no? Por eso se presenta la disfonía. Ahora, doctor, yo he escuchado que es más común el tema de tiroides en mujeres. ¿Es por lo de las hormonas o es igual como en porcentajes? No como tal, no, o sea, aunque es algo hormonal, porque no deja de ser glándula, no es que tenga alguna referencia con la parte ovárica o la parte directamente por ser mujer, no. Sí lo vemos por epidemiología a nivel mundial, casi siempre la frecuencia es de 4-1. Por cada 4 mujeres que les da este padecimiento, un hombre lo presenta, así es más frecuente, pero no tiene predisposición como tal por la parte hormonal. Ya, entonces, ¿qué tendría que ver aquí bueno, no hemos entrado todavía como tal a cáncer de tiroides. Claro. Pero en las afecciones en la tiroides también es salud, es hábitos, es genética. Sí, es complicado la parte de nos lo llamamos como los factores de riesgo que pueden generar un cáncer de tiroides. Es un poquito complicado porque casi siempre en cáncer de tiroides las lesiones son esporádicas, como le llamamos nosotros, o sea, no se relaciona con algo en específico. Sí, hay algunas asociaciones ahí como radiación ionizante, como deficiencia en el consumo de yodo, algunos aspectos genéticos, predisposición genética o que ya lo hayan presentado en la familia. Sin embargo, son muy pocos los casos, realmente la mayoría son esporádicos, o sea, crecen sin ningún factor de riesgo previo. Ok, entonces digamos que si ya entramos al tema de cáncer de tiroides, sabemos que no es algo como lo mencionado anteriormente, sino ya como tal, un cáncer podría verse desde afuera a través de una bolita que sea evidente o que el paciente ya comience con estos temas de cambios de peso y de cansancio, por ejemplo. Eso ya también está relacionado con el cáncer o puede ser también igual con las otras cosas que no eran cáncer. Sí, puede ser que no, porque a veces hay hipotiroidismo que no necesariamente es asociado a cáncer, entonces simplemente es que la hormona está con cierta deficiencia y no necesariamente quiere ser cáncer. Claro. Aquí más que nada siempre lo encontramos, siempre debe haber una lesión. Son lesiones o visibles que el mismo paciente lo nota, o lesiones que algún familiar, que algún conocido o alguien lo nota, o muchas veces también pasa en gran mayoría de los casos en que lo notan, nosotros le llamamos como se está haciendo otros estudios y aparece algo, ¿no? O sea, por ejemplo, muchas veces nos sucede en la consulta que hay pacientes que tienen infecciones de vías respiratorias de repetición, entonces todo el tiempo están con tos, entonces algún médico general o alguien le hace un ultrasonido y sale la lesión y es como lo detectamos, ¿no? Entonces muchas veces así se detecta, no es como siempre encontrar una lesión o una bolita como tal, un nódulo, sino simplemente puede ser el mismo paciente, algún familiar o algún allegado, o a veces es únicamente porque se hizo algún estudio y salió de forma. Así es. Ok, doctor. ¿Y cuáles entonces son justamente los principales síntomas ya cuando sí es cáncer de tiroides? Sí, depende mucho del tamaño, como le decía, es que depende del tamaño, es los órganos que va a comprimir o que van a afectar. El estar justamente sobre la tráquea, la tiroides está sobre la tráquea, entonces lo primero que llega a lesionar o a afectar es o la tráquea o el nervio laríngeo o el esófago. Entonces es donde se genera un poco. Primero tal vez puedas ver cambios de voz, ¿no? Como disfonía, puede haber alteraciones en cuanto a falta de aire, que le llamamos nosotros, o la disnea, accesos de tos o dificultad para alimentarse, ¿no? Que son los síntomas como principales. Entonces, digamos que sí, porque luego dicen que el cáncer no duele o no se ve. En este sentido, si se le puede llamar así, algo relativamente bueno es que se puede llegar a detectar a tiempo. Sí.
Habitualmente este es indoloro, o sea, no duele, es asintomático, casi no presentan síntomas. Presentan síntomas cuando ya son muy grandes, ¿no? Entonces ahí nos da mucho tiempo como para poder realizar algún acto y poder remediarlo, ¿no? Sin embargo, pues bueno, si hay casos, o sea, yo trabajo en el hospital, en la institución del hospital de oncología y vemos casos muy complicados, tal vez en la parte aquí privada, son pacientes que, bueno, tienen un poquito más de cuidado, entonces las lesiones son más pequeñas y hay más fácil de tratar, ¿no? Entonces sí cambia un poco dependiendo la atención que se vaya brindando, pero sí, principalmente es eso. Ok, ahora mencionaba algunas pruebas, ¿no? Que de pronto los doctores piden a los pacientes que pueden tener una tos crónica o haciendo otra revisión y se encuentra esta lesión en tiroides. ¿Qué otras o hay una específica para la tiroides? Sí, cuando vemos alguna lesión, principalmente usamos el ultrasonido, que es ultrasonido común y no requiere mayor situación. Más bien ahí lo que observamos es en la lesión, vemos varias características, ¿no? Porque todas las lesiones no son iguales, ¿no? Una lesión con cáncer habitualmente está asociada primero al tamaño, es más de 2 centímetros, el tipo de nódulo es más alto que ancho, tiene calcificaciones, tiene vascularidad, varias situaciones que presentan las características directas del nódulo y eso nos hace sospechar que es una lesión maligna. Un quiste, por ejemplo, solo es una bolsita de agua en donde no hay estas características que menciono. Entonces eso, los radiólogos nos clasifican con una escala que se llama T-RADS y esos son los índices de sospecha. Después de ello, ya dependiendo la sospecha que se tenga, se realiza idealmente es una biopsia con aspiración con aguja fina. Se toma un pedacito de la lesión y se envía al patólogo para que el patólogo al microscopio nos pueda dar más o menos las características principales de la lesión, ¿no? Y igual ahí hay varias clasificaciones, la principal se llama de Bethesda y ahí nos clasifica si es una lesión benigna, si es una lesión con atipia, si es una lesión sospechosa de malignidad o algo que ya sea maligno. Y eso también es importante para nosotros porque nos hace tomar la decisión de qué procedimiento quirúrgico o tratamiento vamos a realizar, porque bueno, si es atipia, entonces podemos tratarlo nada más con una lobectomía, con el transoperatorio. Si es un cáncer que está avanzado, entonces tendremos que tratarlo con una tiroidectomía. O sea, nos ayuda tanto el estudio de imagen, en este caso el ultrasonido, como la biopsia, a tomar decisiones de tratamiento. Claro, entonces volviendo al tema de nódulos a veces lo hemos escuchado, hablo por mí, ¿no? Como algo muy que no es tan grave. Claro. Es porque el nódulo sí puede ser cáncer o puede no ser cáncer. Okay. Sí, es lo complejo a veces de este tema. Ajá. Porque justamente nosotros lo aprendemos como nódulo tiroideo, no como cáncer tiroideo. De forma inicial empieza como un nódulo que no sabemos, ¿no? Y después ya con la investigación, con los estudios, hacemos ultrasonido, la biopsia con aspiración con aguja fina, perfil tiroideo, o sea, toda la batería de estudios, y con ello ya determinamos las características y eso es lo que nos va a hacer sospechar si es algo benigno, si es algo maligno y el actuar, ¿no? Entonces por eso sí, porque como le decía, un nódulo normal, pacientes normales están 50 hasta 60, 70% de la población sin que necesariamente sea cáncer, solo el 5-10% es cáncer. Entonces hay que investigar ese nódulo porque muchas veces pasa que la gente ahorita con la parte del cáncer tiene un poquito de fobia, ¿no? Entonces ya detectaron un nódulo al oncólogo y a veces son quistes, son lesiones que no necesariamente son cáncer. Entonces en esas lesiones podemos vigilarlos nada más con ultrasonidos periódicos, con estudios periódicos. Entonces no todo es cáncer y además pues obviamente el tratamiento es diferente. Y ponernos atención, ¿no? Porque como bien decías, no duele. Así entonces no sé si hay síntomas y a veces nos acostumbramos al dolor o a, bueno, ahora hablo diferente, ¿no? O sea, no es normal, hay algo pasando. Claro. Sí, es muy importante esto. Aquí siempre por eso se enfatiza, no solo en esto, hoy estamos hablando del cáncer de tiroides, pero es en general, ¿no? Porque pues hay que aprender a tocarse, ¿no? Porque no hay nadie que se toque mejor como uno mismo, ¿no? Uh-huh. O sea, uno que se conoce, hacerlo periódicamente, por lo menos una vez al mes, revisarse cuello, mamas, o sea, uh-huh, todo el cuerpo y tratar de identificar esas zonas que pueden ir cambiando, ¿no? Incluso lunares también se presentan mucho. Entonces, o sea, hay que observar y tocar. Claro.
Y también me gusta preguntarles, aunque no sea como tal cual la especialidad, pero saben también de alimentos, de recomendaciones, de bebidas. ¿Eso influye, no influye, ayuda, no ayuda? Pues digo, el que tiene mayor asociación es justamente la baja ingesta en yodo. Porque justamente las hormonas tiroideas toman yodo para crear, ¿no? Para crearse las hormonas tiroideas, son dependientes del yodo. Entonces eso se hacía mucho. ¿En dónde está el yodo? El yodo, principalmente, ya actualmente, si nos vamos a los años 60, 50, la gente tenía mucho crecimiento de tiroides, ¿no? Presentaba mucho bocio. ¿Y eso por qué? Porque no consumían el suficiente yodo. Entonces, desde ese tiempo, ya tanto aquí como de forma internacional, se optó por usar la sal yodada, ¿no? Ahí cambió, ¿no? Justamente, ya usando la sal yodada, suplementamos esa deficiencia de yodo y es como dejó de haber tantísimo bocio. Entonces, únicamente consumiendo sal, con eso es más que suficiente para tener la... con moderación, como todo. Obviamente con moderación, sí, porque con la hipertensión... Sí, el doctor me dijo, yo le estoy echando sal. O sea, obviamente es que se necesitan 2 gramos nada más de yodo al día, o sea, es nada. Con eso es más que suficiente para suplementar la función. Entonces, en tiroides sí es un poquito complicado la parte de la alimentación porque no tiene tanta asociación, ¿no? Eso es más para lesiones gastrointestinales. En tiroides prácticamente no, pero bueno, sí, más bien es eso. O sea, por ejemplo, se da mucho en zonas un poquito aledañas donde no hay sal yodada o usan sal de mar, la de grano, esa no está yodada. Okay. Ajá, entonces ahí sí tiene más problemas de tiroides, ¿no? Ya aquí en la parte más urbanizada usamos la sal yodada, entonces ahí disminuye un poquito el riesgo. Claro, que también luego hay hasta campañas de que no te pueden dejar el salero en las mesas y tal, claro. Porque, como bien dices, lo importante es la cantidad, o sea, hay que poner atención ahí, que es muy poquita. Claro, y eso ya con la preparación del alimento ya lo viene, tiene. O sea, no necesitas estarle poniendo. Exactamente, más. Sino abusar. Así y es. Claro, como en todo, ¿no? Tener buenos hábitos y demás, siempre son cosas que van a sumar. Sí, claro, siempre, independientemente del tipo de lesión que hablemos, y eso siempre va a ayudar para tener una correcta... pues no sé, pues mantenerse bien, ¿no? Saludable. Mental, física, saludable. Claro, en México, ¿cómo estamos, doctor, en temas de cáncer de tiroides? Sí, que digo, es la neoplasia más frecuente en endocrina, es el servicio de cabeza y cuello, es la neoplasia que más operamos, que más vemos, que más tratamos. Pero bueno, dentro de todo también es la que mayor respuesta y mejoría tiene, ¿no? Casi en 80-90% de los pacientes presentan hasta curación. Todo depende en el momento y en qué tiempo lo tomemos para actuar, ¿no? Uh-huh. Porque como le decía, o sea, detectando todos estos... formas de diagnóstico, ¿no? Con ultrasonido, biopsia y todo el perfil, damos el tratamiento. Entonces, habitualmente los pacientes es un tumor muy quirúrgico, entonces cuando lo detectamos hay que tratarlo a tiempo y el tratamiento principalmente es quirúrgico. Entonces hay que quitarla, ya sea valorando bien si puede ser hemitiroidectomía, solo quitar la mitad, tiroidectomía, quitarla toda, tiroidectomía con disección de nivel central, que es quitar los ganglios del centro del cuello, o incluso con disecciones ganglionares de todo el cuello, ¿no? Eso va a depender de lo avanzado que esté la enfermedad. Sin embargo, es una enfermedad que tiene un alto potencial de curación, siempre y cuando pues, se trate a tiempo. Y al quitarse la tiroides, al retirarse por una situación que lo amerita para inclusive salvar la vida, claro, que me parece pues el avance también maravilloso, ¿no? Que hay de ustedes de la medicina, pero ¿qué funciones el cuerpo tiene que cambiar, suplementar? ¿Cómo va a quedar sin la tiroides? Claro, sí, al ser una hormona, una glándula que genera hormona, entonces, y ya no la tiene, entonces tenemos que sustituirla, ¿no? Entonces, totalmente se sustituye la función de la tiroides con un medicamento, en este caso se llama levotiroxina, que es justamente la hormona que produce la tiroides. Entonces, en ese sentido, tiene que tomar el paciente de por vida la pastilla. Siempre se recomiendan ayunos, que sea lo primero que haga al despertar, entonces ya con eso es más que suficiente. Obviamente hay que llevar un control aparte de la parte oncológica con el endocrino para estar regulando los niveles justamente hormonales, para ver que la dosis de la tableta sea suficiente. No todos somos iguales, entonces no todos manejamos la misma cantidad de hormona, entonces hay pacientes que requieren más, que requieren menos, hay que llevar cierto control, pero bueno, es parte.
Ahora, es hipertiroidismo e hipotiroidismo. Así es. Y ahí las diferencias, igual puede atacar un cáncer, o sea, no tendría nada que ver. No, es independiente. Sí, es independiente. Así es. Y esta es la parte coloquial de cuando escuchamos, no es que le dio la que te sube de peso o la que te baja de peso, ¿no? O sea, porque es así de contrastante también. Claro, sí, justamente es eso, o sea, como le comentaba, es el termostato, entonces te das cuenta muy fácilmente cómo está trabajando, si bien o muy poquito o mucho. Entonces, porque está muy acelerado. Cuando está muy acelerado es hipertiroidismo. Así es. Y cuando está ya más, muy cuando cansado, muy detargado, fatigado, como con lentitud, es hipotiroidismo. Ok, y ahí el peso varía, aunque no tenga que ver con la cantidad de ingesta alimentaria. Ajá, sí, porque lo que hace el cuerpo es trabajar más despacio. Entonces a veces comes lo mismo o hasta menos y subes de peso, porque está trabajando muy despacio. Ok, tu actividad no tienes la energía para hacer las están cosas. Están acostados todo el tiempo, o sea, los pacientes, es que antes pues hacía todo y ahora me da mucha flojera, me tengo que estar acostado, o sea, cambia mucho el hábito. ¿Y se siente sueño o no precisamente? Sueño, fatiga, cansancio, es lo principal. ¿Y las edades? ¿Sí está marcado a partir de, o sea, no es en niños o en menores? No, habitualmente lo más frecuente es que se dé entre los 40 y los 60 años, ¿no? Es lo más frecuente. En mujeres, en 45, 55 años es la edad como más frecuente donde lo encontramos. Obviamente puede presentarse también en edades más jóvenes o en edades más adultos, ¿no? Claro. No hay una prioridad como tal, pero ese es como el grueso de rango. La población. Así es. La cirugía o la intervención cada vez es menor, ¿cierto? O sea, queda... Pues va a depender mucho del tamaño de la lesión. Ajá, porque como le digo, hay lesiones muy pequeñas en donde, bueno, podemos hacer incisiones más pequeñas, ¿no? Incluso actualmente se está utilizando también otros métodos como la laparoscopía y todo esto para que se llama cirugía sin huella y no queda la cicatriz directamente en el cuello, ¿no? Pero son casos seleccionados también, o sea, por los tamaños de las lesiones. Se anestesia, en ese caso se anestesia el paciente. ¿Y es la famosa camarita? Exactamente, se llama transoral, que es por dentro de la encía, ahí se hace una pequeña incisión y se diseca toda esta parte del cuello hasta llegar a la tiroides y ya es donde se hace el procedimiento para retirarla. Ok, y así es en el mundo, digamos, es como va este tema. Así es, es lo como que tenemos más avance en ello. Digo, la cirugía abierta en cuello es complicado de abolirla, o sea, de dejarla, porque justamente depende mucho de los tamaños y de la extensión de la enfermedad y de la cirugía. Como son vasos muy gruesos, son cirugías complicadas, entonces requieren una visión y una exposición importante. Entonces son para casos muy seleccionados con lesiones muy pequeñas y que bueno, ahí sí las podemos valorar hacerlas por laparoscopía. Claro. También vemos muchas campañas, ¿no?, sobre cáncer de mama, preventivos y demás. Cáncer de tiroides, entiendo que sí hay campañas, como siempre, igual hay muy buenos resultados en cuanto a la intervención y a que se recuperen, pero o sea, ¿sí hay conciencia con respecto al tema? No tanto como en otros cánceres, como comenta, ¿no? Como próstata, como mama, como otro tipo de neoplasias. Justamente porque también es una lesión que es de crecimiento lento, que es indoloro, que la recuperación es muy rápida, que el pronóstico es mucho mejor. Entonces muchas veces se actúa o se promociona más neoplasias que tienen un potencial de malignidad más alto o que hace más repercusión en la población. Claro. El de tiroides, nosotros siempre decimos mucho los oncólogos, si me da un cáncer yo quisiera que me diera de tiroides, porque es como de las lesiones más nobles, ¿no? No es tan agresivo y el tratamiento con cirugía muchas veces es suficiente, obviamente dependiendo de la etapa clínica, ¿no? Porque hay tratamientos adicionales como el yodo radioactivo que nos funciona muy bien para cuando que tiene infiltración o metástasis a ganglios linfáticos, ahí ayuda el yodo. Entonces, bueno, son tratamientos que son más nobles que de otras neoplasias. Entonces, por eso supongo que a nivel
nacional o institucional se promueve un poco menos que otras neoplasias. Ok, neoplasias, cáncer o neoplasias sí. son... Es ok. una forma de decir tumores, neoplasias, cáncer, Ok. para no... Sí, para no repetir tanto, pero nada más, como yo dudé, déjame lo digo por si alguien está igual que yo. Pero ok, si tuviéramos que recapitular o resaltar los puntos clave que hemos tenido en esta conversación, para usted, ¿cuál serían, doctor? Pues primero poner atención al cuerpo, ¿no? El cuerpo siempre va a dar aviso, entonces cualquier síntoma anormal, o sea, un cambio de voz, que es como lo más frecuente en este tipo de neoplasia. Siempre hay como, hablaba bien y ya empezó a hablar ronquito. Ese ya es como un foco rojo, o sea, que sí ya tenemos que poner atención y revisarse, o sea, eso sería lo que más... yo recalcaría, y pues bueno, ahí acudir con su médico inmediatamente para que se hagan los estudios necesarios y poder llegar a un diagnóstico oportuno y un tratamiento pues también de la misma manera, ¿no? Entre menos agresivo, menos extensión tenga, pues la cirugía, el procedimiento va a ser menor y un potencial de curación más alto. En un check-up general o el de sangre, ¿ahí hay algún valor que uno pueda pedir para tener referencias sobre tiroides? Como tal, no, aquí sería más bien el ultrasonido. El ultrasonido. El ultrasonido. Aquí en muchos casos, por ejemplo, como es más frecuente en mujeres, muchos ginecólogos incluso hacen ultrasonidos tiroideos para ver que también no haya alguna alteración ahí. Entonces casi siempre es eso, o sea, pues digo, no es como si vas a una institución y es lo que te van a pedir de forma regular, no lo es, pero sin embargo sí valdría la pena que dentro del check-up considerar el ultrasonido tiroideo. No está de más. No está de más. Claro que sí, doctor. Y bueno, también preguntarle e invitar a toda la gente que escuche el episodio y dónde lo pueden encontrar. Claro, yo creo que es un muy buen canal para poder ofrecer un poco de información un poquito más detallada de este tipo de temas. Entonces me parece muy interesante y una muy buena labor que están realizando. Me pueden encontrar a mí en el Hospital Ángeles Roma, Ángeles del Pedregal, con mi nombre. Ahí me pueden localizar en las redes y en la página de internet, y bueno, estamos para servirles. En las redes, ahora que lo menciona, ¿cuál es la pregunta más frecuente? Lo que casi siempre la gente va a preguntar, o lo que más vemos como duda, es por qué sale, ¿no? Pero es que es un tema complicado, porque casi siempre el cáncer en general, o sea, salvo algunos muy específicos, son esporádicos, o sea, salen solos, no es que uno esté haciendo mal, o sea, para que, oye, es que me cuido, hago ejercicio y me salió. No es tan, o sea, hay otro tipo de lesiones que tal vez sí, ¿no? Que tienen un componente genético importante, que una alimentación, pero no. Entonces es algo complicado, porque sí es una duda que siempre la generan mucho las personas, pero no necesariamente tenemos la respuesta, ¿no? Aquí, por eso lo importante es la detección oportuna, o sea, el revisarse, y notas algo raro, acude al médico. Qué importante es revisarnos y la prevención, porque no tenemos la respuesta en contra del cáncer de ninguno. Así si es. Quisiéramos, hay algunas conspiraciones de que sí existe y que no quieren inventar medicina como tal, pero son hormonas, ¿cierto? Claro, así o sea, es, justamente es eso. Se mueven, cambian. Sí, justamente es eso, o sea, a veces justamente se presenta porque al ser una hormona y tiene la orden directamente del cerebro, a veces el cerebro no manda la suficiente orden y no genera la suficiente cantidad de hormona, y como que se forza la glándula para generar más hormona, y es como que es en esos nódulos hiperplásicos, ¿no? Se está forzando la glándula por generar más hormona, y eso hace que generen o que se produzcan los nódulos, ¿no? Y esos nódulos con la estimulación prolongada pueden generar esa mutación que genera o que llega a fin de cuentas a un cáncer. Perfecto, doctor. ¿Algo que me haya faltado a mí preguntar o tocar en el tema? Pues bueno, tal vez un poco sobre la parte del cáncer de tiroides en etapas avanzadas, ¿no? Okay. Casi siempre lo hablamos o lo comentamos en etapas muy tempranas, ¿no? Que son lesiones muy chiquitas, 2-3 centímetros, 1 centímetro, o lesiones de 5 centímetros, pero vemos casos también donde, como le digo, eso lo vemos mucho más en la parte institucional, donde son lesiones muy grandes, ¿no?
Entonces ahí son a veces tratamientos paliativos, ¿no? Que únicamente tratamos de mejorar la calidad de vida del paciente, porque sabemos que es muy difícil quitarlo. ¿Por qué? Porque como está cercano, como le comentaba, a la tráquea, al esófago y todo esto, entonces a veces la lesión crece tanto que los invade y no le podemos quitar la tráquea, no le puedo quitar el esófago, etcétera. Entonces tenemos que ocupar algunos otros tratamientos para tener un poquito de mayor calidad de vida y que esté lo mejor posible con esa enfermedad. ¿Un caso que recuerde al respecto? Es que hay muchos, es una lesión que operamos o que tratamos con mucha frecuencia, ¿no? O sea, yo personalmente, no sé, a la semana opero 3, 4 pacientes de este tipo, ¿no? Con avanzado. No, el avanzado no se puede. Ajá, tempranos y avanzados, ¿no? De avanzados tal vez veremos, no tan frecuente, pero unos 5 casos al mes en donde tiene lesión tan grande y no puede respirar, el paciente llega casi ahogándose. Ay. Entonces a veces tenemos que hacer traqueostomías de urgencia, o sea, colocar una cánula para que pueda respirar. Nosotros le llamamos que tienen que ser transtumorales, quitar un pedacito del tumorcito para llegar a la tráquea y poder instalar la cánula, traqueostomía, porque si no, pues el paciente fallece de ahogamiento prácticamente, sin poder respirar. Entonces son casos complejos, ¿no? No son tan comunes, pero para que llegara a esa dimensión pasaron muchos años. Entonces por eso es que es la importancia de notas un nódulo, notas algo, acude al médico antes de llegar a esos extremos. Y al llegar a ese extremo, ¿qué piensan las personas? Que es algo, o sea, no le prestan atención, es tema de educación, ignorancia, económico, es tema de que así pudieron seguir la vida y no les afecta. Sí, tanto. Es que lamentablemente como esta lesión no duele, entonces ellos siguen trabajando, siguen haciendo sus actividades normales, entonces hasta que ya presenta esta situación, ¿no? Porque dices, bueno, estoy ronquito, pero no me quita nada, o sea, puedo hacer mis actividades, ¿no? Pero hasta que ya prácticamente y no pueden respirar, ahí es cuando llegan a urgencias, ¿no? Entonces pues son casos complejos, pero bueno, se llegan a presentar. Un tratamiento paliativo que usen para... Sí, es justamente, bueno, de forma local es paliar, no, como le comento, la vía aérea, que es colocar una traqueostomía, y paliar la vía oral, colocar una sonda de gastrostomía o para poderlo alimentar a través del abdomen. Entonces son las dos formas de paliarlo. Y otra es dar radiación, radioterapia externa, para tratar de disminuir el volumen tumoral. Y se han intentado otras terapias como quimioterapia, como terapias blanco, pero no son tan efectivas en cáncer de tiroides. Por eso siempre es mejor tomarlo de forma inicial, porque el tratamiento es más sencillo, es quirúrgico y yodo, es lo principal. Pero en otros casos donde son avanzados, sí es un poquito más complicado el tratamiento. Muchas gracias, doctor. Lo encontramos, ya lo mencionó, en el Hospital Ángeles Roma, Ángeles Pedregal. Él es Roberto Juárez y en las redes sociales lo encuentran ¿cómo? Como José Roberto Juárez Díaz. José Roberto Juárez Díaz, gracias. Yo soy Erika González y nos vemos en el siguiente episodio.